tienen las comisiones y de todo lo que ha ocurrido y el estatus del proyecto, en dónde se encuentra y a dónde podría ir el proyecto, y sobre todo las últimas novedades que tiene esta lucha del 30%, los nuevos discursos y la entrega de más de 40.000 millones de pesos al gobierno para combatir el COVID con el dinero de los trabajadores. Entonces vamos a aprovechar estos dos primeros minutos para que mandemos los links a los grupos de lucha que están esperando la intervención de nosotros. Este panel, que dicho sea de paso, la publicación del encuentro tuvo más de 1.000 reproducciones, más de 1.000 likes, en espera del encuentro. Mándame el link esto, por favor. Estoy mandando el link. Aquí tenemos el link. Ya estamos ahí colocados. Las personas se están conectando. Ya estamos en vivo. Como lento, ¿no? Ahí está. Estamos compartiendo porque las personas me pidieron que le mandara el link para poder entrar. La gente cuando comenzamos y no le mandamos el link, entonces se ponen guapos. Ya está llegando el link a todos. Varios comunicadores nacionales me pidieron que le mandara para ellos hacer transmisiones simultáneas con nosotros a través de sus programas. Cierra todas las ventanas. Todo lo que están en una columna. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Juan. Natividad, Odali, Freddy, Amín, Ana Díaz, José Antonio. Saludos para todos. Bendiciones para todos ustedes. Va a ser una intervención como la que siempre hacemos, breve, pero bien cargada de contenido, con tres constitucionalistas, con tres conocedores del derecho de la seguridad social, y en esta ocasión vamos a tratar de tener un espacio para responder algunas preguntas y algunas inquietudes que ustedes tienen. Estamos terminando de mandarle las informaciones a las personas que siempre nos piden para conectarse, para que entremos en materia rápidamente con la agenda. Bueno,
pues ya tenemos aquí un buen número de espectadores. Tenemos ya 1,500 personas. Vamos a comenzar ya con las personas que están ahí, espectadores. Y vámonos con la introducción de este encuentro que tiene como objetivo establecer sobre los trámites legislativos, conversar con 3 expertos en el derecho constitucional y en materia de seguridad social. Bienvenidos al doctor Frank Martínez, es senador de la República, es diputado y próximo senador en los próximos días de la provincia de La Romana, al licenciado Joel Rodríguez y al licenciado Máximo Calzado Reyes, expertos en seguridad social que han dedicado su vida a la defensa de las mejores causas de los trabajadores y sobre todo de los afiliados a las AFP, excelentes columnistas y articulistas quienes a diario viven publicando sus inquietudes como forma de aportarle a esta lucha, y personas quienes de una u otra forma se están identificando con este reclamo social que hoy tiene, que llevan hoy más de 4 millones de dominicanos y sus familias. Por lo pronto, ya ustedes vieron lo que ocurrió en la última sesión. Se le planteó al presidente el desapoderamiento de las comisiones. El presidente, en una interpretación errada, en una interpretación que a mi juicio no es la que corresponde, decidió acogerse al plazo de las comisiones, en el sentido de que tienen 30 días para emitir el informe favorable o desfavorable. Si bien es cierto, es un plazo que le otorga el reglamento interior de los diputados, pero el pleno es soberano y en ese sentido nosotros pues vamos a escuchar en primer turno al doctor Frank Martínez, que tiene una amplia experiencia más que nosotros, como es legislador tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y activo con todas las posibilidades de entrar nueva vez al Congreso. Don Frank, bienvenido, y oriéntenos a nosotros y oriente a las personas que están en estos momentos conectados en torno al trámite legislativo y de todo lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir y qué se puede hacer para nosotros lograr una iniciativa de recién depósito que ya tenga un informe en el hemiciclo que se pueda debatir. Muchas gracias, Botello. Compartir con Joel Rodríguez y Máximo Calzado en este análisis, debate, y agradecer también la tecnología que nos permite, cada quien en sus lugares, poder interactuar y edificando a nuestra población. Quiero hacer una breve introducción por las inquietudes que surgen en diferentes sectores. La gente a veces piensa que, inclusive he visto una carta hoy a través de las redes donde un grupo de ciudadanos se atribuye un documento dirigido al presidente de la República que busca justamente el reclamo del 30%, y en esa dirección van como referente de lo que es el proyecto de ley. Debemos aclarar que los fondos de la AFP, de los trabajadores, el tema de la seguridad social está en una ley, la ley 8701, y solo con una modificación de la ley pudiera darse el propósito que busca del 30%, o que por una iniciativa voluntaria se produzca la decisión de parte de las AFP. Pero evidentemente sabemos que, como dice la Constitución, a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedirse lo que la ley no prohíbe. Partiendo de esta disponibilidad, hay que decirle a todos los que están conectados que hay un proyecto de ley, un solo proyecto de ley que se refiere al 30%, y otro que tiene una posición de menos rango en cuanto a la cuantía, que está en el Senado de la República. Ahora bien, el proyecto que la mayoría de los dominicanos está abrazando es la propuesta legislativa sustentada por Pedro Botello y un grupo de diputados
de diferentes partidos. En ese sentido, la Cámara de Diputados ha sido apoderada conforme el artículo 96 y en su parte reglamentaria el proyecto fue enviado a 3 comisiones. El reglamento señala un plazo de 30 días, pero las comisiones representan al total de los legisladores, en este caso representan al pleno de los diputados, que es el que tiene la voz autorizada o el poder para definir. En función de esto, el presidente de la Cámara o el presidente del Senado lo que hace es que actúa en representación del cuerpo legislativo, pero en los casos como en el de la especie, que haya una solicitud de un legislador, debe consultar al pleno para que defina respecto a este elemento que está justamente en el reglamento. Ha habido una violación del reglamento interno de la Cámara de Diputados. En ese sentido, lo que me anima en esta parte introductoria es ratificar y reiterar a todas las personas de que la vía expedita es el debate legislativo que debe darse en torno a esta propuesta. Más adelante, los compañeros que intervendrán harán un análisis en otra dirección, pero en la parte que me corresponde, en la introducción, yo estoy explicando que el Congreso, que representa al pueblo conforme lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan los poderes, los cuales se ejercen por representación. Debo reiterar además que esta es la propuesta legislativa de mayor dinamismo y de mayor rigurosidad en cuanto a los debates a favor y en contra, que hoy justamente los compañeros podrán desmontar algunas aseveraciones que se dieron en un momento determinado sobre el tema de la liquidez, en el cual no voy a introducirme, pero sí debo decir que aún con el tiempo transcurrido, este país está a la expectativa de manera mayoritaria de que habrá una solución favorable respecto a la entrega del 30% a los trabajadores formales e informales y a todos aquellos que hayan aportado a estos fondos de seguridad social. Esa es mi intervención inicial y posteriormente haré los ajustes para poder continuar respecto a este debate. Muchas gracias por darme la primera oportunidad. Vamos a escuchar a Máximo Calzado Reyes, quien tiene ya... Joel, pon el teléfono tuyo en silencio, porque entra mucho sonido. Tú lo puedes poner en silencio para cuando tú vayas a entrar, que no haya ningún inconveniente. Vamos a escuchar a Máximo Calzado en una visión general en esta parte introductoria, entonces luego entramos en materia para ver cuáles son sus criterios en torno a la pieza legislativa, qué él entiende que se debe mejorar, dónde él entiende que se debe enfocar, y si él como un experto en materia de seguridad social estima que el Congreso Nacional tiene que acoger la propuesta definitivamente en estos momentos. Máximo Calzado. Sí, buenas noches, Pedro Botello. Gracias por la invitación y también a Joel Rodríguez y a Fran Martínez. Un placer conocerlo por esta vía en esta situación de pandemia de coronavirus y esto es de las ventajas que nos da la tecnología. Sí, yo quiero empezar mi intervención estableciendo algunos criterios básicos de los artículos que hemos publicado desde marzo hasta la fecha, más o menos llevamos 20 artículos, donde nosotros hablamos de una visión panorámica de las falencias y la deficiencia que tiene la ley 8701. Si nosotros hacemos un análisis de los artículos que hemos publicado, al final efectivamente tendremos que concluir que esta ley no es más que un engaño, una trampa, y es una ley que lejos de brindarle a los trabajadores cuando cumplan 60 años una pensión digna y de calidad, lo que le brindará es un salario de miseria,
¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, en los cálculos que hemos hecho, el porcentaje del salario actual de los trabajadores no pasará de un 11%. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, un cálculo que yo hice, una persona que gane 30,000 pesos, si se pensionan 10 años, tomando en consideración que ahora la Organización Mundial de la Salud ha establecido que los dominicanos tenemos promedio 12 años de vida. Imagínense ustedes, o sea, una persona tiene que esperar 60 años y si hacemos el cálculo en 10 años, le tocarán 5,000 y pico pesos de pensión. Eso representa a una persona que gane 30,000 pesos promedio, que es menos del promedio que gana el 60% de los trabajadores, tanto público como privado, aproximadamente un 5%. Si hacemos el cálculo a 15 años, estaríamos hablando de 3,000 y pico de pesos, y si lo hacemos a 20 años, 2,700 pesos. De manera que con estos porcentajes, la persona que dura 30 años cotizando y cuando llega a 60 años, el dinero que recibirá no le dará ni siquiera para cubrir medianamente la canasta básica, que el Banco Central ya la ha situado en más o menos 10,000 pesos. Entonces, una persona con 60 años es una persona que tiene problemas de hipertensión, posiblemente, problemas de diabetes, y todo ese dinero se irá en medicamentos, sin contar con el tema de la canasta familiar. De manera que, además de el proyecto del 30% que el licenciado Pedro Botello ha recogido en su propuesta, y también los senadores han recogido un 20%, desde el punto de vista nosotros, en primera fase, debemos solicitar el 30%, pero al final debemos culminar con una modificación integral de la ley 8701, porque esta ley, lejos de beneficiar, lo que ha creado es un círculo vicioso que solo beneficia al gobierno y a los empresarios de las AFP. Por ejemplo, hoy acabamos de publicar un artículo que habla de, por arte de magia, no hay dinero, o los economistas y los connotados juristas que dicen que no hay dinero, que ese dinero de la AFP no está en bóveda y tampoco está de manera líquida, pero por arte de magia vemos que aparecen 40,000 millones. Es increíble. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué sirven las AFP? Las AFP son una intermediaria que participa en un círculo vicioso donde el Estado toma prestado, y tomando en cuenta que, según los informes, el Estado tiene aproximadamente el 80% de los fondos de pensiones, ¿verdad?, prestado. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirven las AFP? ¿Para qué debemos usar la intermediaria? Entonces, el jueguito es el siguiente. Con los 40,000 millones de ahora aumenta máximo, porque era un 79%. Con estos 40,000 yo creo que sube a un 93%. Exactamente. Entonces, un 93%. Entonces, ¿para qué sirven las AFP? Bueno, el Estado toma prestado las AFP reciben unos intereses, ¿verdad?, de parte del Estado. De esos intereses, las AFP tienen que pagarle un impuesto al gobierno, y de eso que queda, le dan una miseria a los trabajadores. Y al final son los cotizantes y los contribuyentes que terminamos pagando, porque todo ese dinero va a deuda pública y la deuda pública la pagan los contribuyentes. De manera que entonces, partiendo de esa lógica, nosotros no necesitamos AFP. Es preferible que el Estado cree una institución autónoma, como ha establecido Vamos, Joel, vamos para esa parte para que la tratemos, de esa parte estatal, como ya una hora que viene, para que la detallemos juntos, los cuatro panelistas, para que entremos en eso. Vamos a permitir que Joel dé su visión general. Perfecto. En torno a lo que es la iniciativa, que él tiene su propio criterio, independientemente de que está identificado con la lucha, pero él tiene algunos criterios propios que él tiene que exponer. Joel. Buenas noches, Botello. Buenas noches, Don Máximo. Buenas noches, Calzado. Para mí es un placer estar en este escenario que se ha convertido en un toque de queda cada vez que Botello inicia los live. Y honestamente me he quedado sorprendido. Y Botello, te doy las gracias por parte de ASONAFIS, que es la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, y el pueblo dominicano y muchas instituciones que se están creando producto de estas luchas sociales y hacen un bien protagónico. Así que te felicito, hermano, y al igual que los demás panelistas que están contigo, que le he venido dando seguimiento independientemente. Mira, yo tengo varios temas. ¿Te gustaría que ahora de inicio solamente te explique lo del 30%? La introducción, tu panorama general,
Sí. Ok, perfecto. Mira, nosotros con el tema del 30%, ya inclusive nos estamos poniendo a tono, conso, porque de inicio, nosotros como técnicos, sugerimos al Estado que aplicase políticas públicas de presión a estas empresas, a esta banca nacional, que no son más de 6 familias en la República Dominicana, que se están haciendo más fuerte cada vez más con el dinero de los humildes, de los trabajadores. En la actualidad, esta gente se están ganando 7.500 millones de pesos al año. Es el porcentaje más elevado en toda Latinoamérica y en el mundo entero de las altas ganancias que tienen las AFP simplemente por una mediación. O sea, unos recursos que están, que son los ahorros de los trabajadores. Esos ahorros de los trabajadores son los aportes que hacen los trabajadores, también como los empresarios. Y en la actualidad hay más de 700, casi 700.000 millones de pesos. Y en la actualidad eso devenga una tasa a ellos por mediación de 7.500 millones de pesos. Es exorbitante, y más con esta crisis que ha dado el COVID-19, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Entonces tú te pones a pensar, al inicio nosotros lo que queríamos era que laceraran las ganancias de las AFP y que se produjera una resolución que muy bien podría hacerlo el Poder Ejecutivo con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a que un porcentaje considerable se emitiera. Yo sugerí un 40% de las ganancias de lo que iba de promulgada la ley 8701 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ustedes saben que son más de 100.000 millones de pesos que estas 6 familias han obtenido producto de esas ganancias, sin incrementar las pensiones a futuro que vienen en 13 años. Ahora bien, se está haciendo un clamor justo de ese 30% y más, porque la pasada semana nosotros de manera particular, ustedes y directos amigos, pensamos que están retando a la sociedad dominicana y a esos 4 millones de trabajadores que vienen pidiendo un clamor por la atención de políticas públicas que han fallado en el Estado Dominicano. Si hoy en día hay miles de dominicanos, millones de dominicanos solicitando un porcentaje considerable de los ahorros que tienen en la capitalización individual, no es más porque ha fallado la política pública en materia de alimentación y en materia también sanitaria. Porque en el caso nuestro, a mí nadie me ha tocado la puerta para a la familia o me ha llegado a hacer la prueba rápida del COVID-19, que no vale más de $50. Entonces, ahora bien, es por eso que nosotros pensamos que se hace de obligatoriedad lacerar hay que tocar esos fondos, porque al final de cuentas, usted dice, hay muchos actores que se han convertido en defensores, ahora en defensores de esos fondos de pensiones. Pero usted se pone a pensar, es una defensa falsa, porque al final de cuentas, en 13 años, ¿cuál será el monto de las pensiones de los trabajadores? Será del 23 al 28% en mayores cantidades. Y un trabajador que gane 20.000 pesos o 25.000 pesos, que ese salario no lo ganan todos los trabajadores del sector privado, ¿cuánto sería? Serían no más de 5.000 pesos o 6.000 pesos una pensión de la AFP de esta banca nacional en 13 años. Por eso nosotros anteriormente siempre hemos dicho que en nuestro país aquí se avecina una crisis económica y una crisis de gobernanza si no se modifica la ley de seguridad social. En este sentido, a oídos sordos de estos sectores, tanto del sector privado, y yo digo oídos sordos, si ustedes dicen, ¿y por qué? Yo, bueno, pero que en la actualidad hay 1 millón de trabajadores cesantes de sus funciones. Ustedes saben lo que es 1 millón de gente ahí que no está cobrando mensualmente ni quincenal y que los empresarios le han dado la espalda y que aún así es por eso que presionan para tener su dinero y poder mantener su fin y que tampoco están en ningún plan que ha meritado el Estado Dominicano y que en el mejor de los casos, inclusive si estuviera en un plan, tampoco eso fortalece la familia, porque ¿para qué dan 8.500 pesos al mes?
si la canasta básica familiar mínimamente son de 14.000 pesos. Es por eso, Botello, que nosotros, en la última intervención que sostuvimos, solicitamos desde ASONAPIS y nosotros como técnicos, porque nuestra opinión también está como institución, pero también a nivel técnico, a nivel personal, porque venimos de años evaluando el sistema y diciéndole al Ejecutivo y al gobierno, no importa inclusive el gobierno que esté, porque el gobierno que llegue en el 2020 va a heredar esta situación que está pasando en este momento y es mejor que le hagamos un freno y que honremos a los y las dominicanas independientemente de. Y es por eso que nosotros entonces pensamos que luego de que nosotros podamos darle el 30% a los y las trabajadoras que hoy en día no tienen nada, entonces hay dos opciones, dos vías. Una es modificar la ley de forma integral, todos los parches que lamentablemente tiene, para que la República Dominicana tenga una seguridad social e inclusiva, porque en la actualidad no es ni social ni inclusiva, al contrario, se ha convertido en un negocio, o en su defecto, eliminar las AFP. Y claro, esta es una opción, porque lo que pasa es que las empresas ven todo de ganancia. Yo sugiero que se modifique la ley luego de que se entregue el 30%. Y no hay que darle mucha mente a nivel técnico. Dice que no, porque serán pensiones físicas, pero que la pensión es física como quiera. Se están escuchando que no va a pasar de 5 y de 6 mil pesos. De hecho, una pensión solidaria en el actual sistema, no en la ley de seguridad social, es mayor económicamente que las pensiones que se vislumbran en 13 años, cuando toquen la primera pensión por antigüedad. En ese sentido pensamos que nos vemos en dos sentidos. Uno, o modificamos la ley de seguridad social luego de que se entregue el 30%, o en su defecto eliminar las AFP, tal y como dijo Calzado, que se cree un órgano único donde tengan donde todos los sectores sociales, religiosos y todas las clases sociales del país tengan ahí permanencia y tengan ahí una especie de consejo de directores. Claro está, el Estado es el garante, será el garante mañana y es el garante ahora, porque el Estado dominicano es el garante de las pensiones, porque inclusive hasta tienen el dinero, más del 70% lo tienen. Y ahora miren con qué se despacha, que le han obtenido 40.000 millones de pesos de 4 AFP. Que esa parte la vamos a tratar ahora desglosadamente. Entonces yo tengo una inquietud que quiero que tanto Fran, Joel, Máximo me ayuden a aclarar. Y es que yo estoy mirando en este momento, surge la lucha, ¿verdad? Hay un clamor nacional. Las personas producto del COVID han entrado en una crisis no solamente sanitaria, sino una crisis económica como consecuencia de la paralización del aparato productivo. La gente ha buscado por toda parte qué tienen, dónde van a buscar, cómo van a resolver sus problemas. En estos momentos, muchos han recibido algún tipo de asistencia, pero la inmensa mayoría del pueblo dominicano no está en fase 1, ni está en fase 2, ni está en ningún programa del gobierno, ni siquiera de raciones alimenticias, porque lo último que se ha hecho es politiquear con las raciones alimenticias. Aquí mismo en La Romana hay un problema muy grande entre el gobernador y la senadora. La senadora acusa al gobernador de que se ha robado toda la funda y que se la ha repartido a su grupo. El gobernador supuestamente solamente le entregó 200 fundas. Ella dice que el gobernador está recibiendo toda la semana 5.000 fundas. Y ese es el problema que hay. Ya usted puede saber si eso es entre la senadora y el gobernador, que se están peleando por las raciones alimenticias. ¿Qué será el pobre pueblo que no le llega nada de eso si no es parte del partido oficialista? Entonces, todo esto que está ocurriendo se suma los pseudos defensores. O sea, ¿por qué quienes han salido en defensa de los trabajadores, en vez de ser los sindicalistas, en vez de ser el pueblo, quienes están en su defensa son el canciller de la República, el gobernador del Banco Central, algunos economistas que cuando usted ve que abren su página de su programa, lo primero que sube es una publicidad de la AFP,
o del Banco Popular o de un banco. O sea, yo he investigado todos los economistas que han opinado a favor, en contra del 30%. Cuando he ido a su página, lo que he visto es que tienen 4 AFP que lo están promoviendo. Entonces digo, por con razón, está en contra del 30%. Entonces, yo quiero saber a qué se debe que esa clase, esa élite, ha arropado la causa y ha abrazado la causa del futuro de los envejecientes para asegurarle una pensión llamada pensión digna y llamada por Máximo Reyes una verdadera falacia. Entonces me gustaría esa parte. ¿A qué se debe que han salido estos defensores del dinero de los trabajadores y están más preocupados por el dinero de los trabajadores en el fondo que los mismos trabajadores? Don Frank. Yo quiero compartir con los compañeros lo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que en el proceso de vigilancia que debe tener el Consejo Nacional de la Seguridad Social y también lo que es la Superintendencia de Pensiones, el por qué esto ha servido, dicen que del choque sale la luz, de las grandes crisis surgen las oportunidades, y a pesar de la labor que han hecho tanto Joel como Máximo de investigación, justamente veamos el artículo 99 de esta ley que crea una comisión calificadora de riesgos y de límite de inversión. Ahí está el gobernador del Banco Central, está el superintendente de bancos, el superintendente de seguros, el presidente de la Comisión de Valores, y hay un personaje que me llama la atención y es un representante técnico de los afiliados que no entendemos en qué forma lo hicieron. Fíjense que este tipo de transacción ahora, y es la última, la de los 40,000 millones, ese artículo establece que dentro de los 3 días a más tardar hay que publicar en un periódico de circulación nacional el análisis técnico y el soporte del posible retorno de estos fondos, que finalmente nos damos cuenta que es una jugada que viene a encubrir una especie de estafa en contra de los dueños del dinero, que son los trabajadores, que a pesar de que la ley en el artículo 83 y 95, que son de los 2 artículos principales, señala que son los propietarios, los dueños, y que me llama poderosamente la atención cómo se ha ido esfumando, y además el proceso de inflación se va absorbiendo, se va tragando la rentabilidad que obtiene este tipo de fondos. Es muy lamentable porque finalmente nos hemos dado cuenta de, y en esto debemos coincidir, ¿qué estamos planteando? Y escúchenme que yo le haga la calificación. Para mí, en estos momentos estamos entrando en la tercera ola de reforma del sistema de la seguridad social. Desde 1948 hasta el 2001, del 2001, 2003 hasta el 2020, y a partir de ahí, entonces, las propuestas que ustedes tienen ahí podemos observar, analizar y profundizar, que esta ley requerirá de un análisis amplio. No obstante, recientemente se produjo una ley para el desmonte de la administración de estos fondos en función de una escala hasta el año 2028. Es la información que he recogido, pero aún así esto no satisface lo que ha ocurrido. En estos momentos hay una crisis profunda, hay una suspensión en gran medida de 90 días, que es otro elemento también a discutir en su oportunidad, un cruce entre la suspensión sin disfrute de sueldo y la desprotección. Y ahí mismo me inclino como parte de lo que estamos trabajando para el debate, y en mi caso, escúcheme que no quiero aprovechar
este foro para promover nada, pero aquí tenemos un gran problema. El Estado Dominicano, y ahí estoy de acuerdo con Joel, y Máximo también lo ha externado, esta política pública ha fracasado, que debió ser el seguro de desempleo, que el artículo 50 lo señala, justamente que debió ser en 18 meses, y ya han pasado prácticamente 17 años, y ahí tenemos un gran vacío, una gran inconsistencia, y justamente la dimensión de la crisis se profundiza porque los trabajadores ahora se ven ante una mayor imposibilidad, dada la forma como se ha estado manejando los acontecimientos respecto al reclamo justo del 30%. Ese es mi análisis en esta segunda intervención, sujeto a lo que ustedes puedan externar más adelante. Muchas gracias. Vamos a ver cómo Máximo, que ya tanto Máximo como Joel, que llegaron a ese borde para tocar el tema de los 40.000 millones, ¿cuál es su criterio cuando hace unos días el gobernador del Banco Central en un escrito manifestó que el desembolso de 173.000 millones de pesos en estos momentos iba a hacer colapsar la economía dominicana, advirtiendo que iba a haber una inestabilidad en el crecimiento macroeconómico, que esto iba a traer como consecuencia una presión en la tasa cambiaria, que iba a crear una inflación, que iba a crear una situación de un aumento de un 64% por encima de los niveles en la emisión de moneda, y que podríamos volver al 2003 en un retroceso, y que además la economía dominicana se iba a frenar por completo con el desembolso de 173.000 millones. Pero de igual forma, posterior a esa comunicación, en su última locución, el señor gobernador también advirtió que la Junta Monetaria le autorizó a través del encaje legal un desembolso de 30.000 millones de pesos para el sector turístico del encaje legal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que debiéndole 264.000 millones a las AFP, que es el dinero de los trabajadores, que están reclamando en este momento un 30%, que el gobernador se opone porque va a afectar a la clase más vulnerable? El gobernador toma 30.000 millones del encaje legal para entregárselo al turismo, que no está mal, pero tú le debes a los trabajadores que están reclamando el 30% y tú te opones. Entonces, ¿cómo es posible que tú das 30 por aquí debiendo 264.000 por acá? Pero peor aún, después que tú haces todo estos pronunciamientos, ¿cómo es posible que ahora se despachen con 40.000 millones para combatir el COVID? Para combatir el COVID, o sea, para combatir el COVID, cuando los dueños del dinero que están sufriendo el COVID también están pidiendo que se le entregue ese 30%. Entonces, esta es la parte que yo realmente no entiendo de lo que manejan los números. Yo lo que soy abogado, profesor, y o sea, yo quiero entender, quiero comprender cómo es posible que el dinero de los trabajadores, si se le entrega un 30%, puede crear tantos problemas, puede desestabilizar todo, puede devolver al país un retroceso, puede parar la economía. Sin embargo, el Estado Dominicano sí puede tomar el dinero, que al final, bien decía Máximo, al final será parte de la deuda pública. ¿Y quién paga la deuda pública? ¿De dónde se nutre el Estado en términos económicos? Del pueblo, quien paga los impuestos, y que al final su propio dinero que le prestó a través de un intermediario al Estado Dominicano, un intermediario que se va a ganar una millonada, y al final la rentabilidad que genera ese dinero la estoy pagando yo. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si el interés que genera ese dinero se sale de mi bolsillo, del dinero que yo presté? O sea, esto es una mafia vulgar por todas partes. Entonces vamos a escuchar a Máximo en ese sentido, que tocó el tema de esos 40.000 millones de pesos. Sí, Botello, todo esto
se puede resumir en una sola palabra, porque obviamente el gobernador del Banco Central, la presidenta de ADAF y todos los economistas y personas que se han opuesto a la entrega de los fondos a los trabajadores, de su dinero, porque es de dinero de los trabajadores, con los argumentos de que va a crecer, se va a deteriorar la macroeconomía, que va a crecer la inflación. Pero tomemos, por ejemplo, el caso del Perú. El Perú le dieron el 25%, el presidente Vizcarra está pensando, cuando termine la pandemia, en eliminar definitivamente la AFP, lo mismo que pasa en Chile, y en Perú no ha pasado nada. ¿Dónde está el hecatombe? Entonces, el problema es que hay una situación, como bien decía Joel, 1 millón y pico de personas que están desempleadas, hay una inobservancia de las instituciones públicas que tienen que vigilar por la protección de los derechos de los trabajadores, como la CIPEN, la DIDA y el Consejo Nacional de Seguridad Social, que hay 18 años que no se ha podido crear el famoso seguro de desempleo. Que si ese seguro se había creado, como está establecido en el artículo 35, y nosotros hicimos, la semana pasada publicamos un artículo hablando sobre este tema, bien podría ese seguro servir de parte de la ganancia que tiene el FP para cubrir o paliar la situación de los trabajadores que están desempleados. El tema clave aquí es voluntad política. Y es una mentira, es una falacia que le entrega a los trabajadores ese dinero vaya a provocar inflación. Por ejemplo, para poner una idea, al final las AFP se están haciendo millonarios con estos fondos. El año pasado, 4 AFP hicieron un pool para apretarle 500 millones, ¿verdad?, para la creación de un hotel en el este. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué a los dueños del dinero los bancos no le pueden prestar un 50% del dinero que tienen ahorrado a una tasa preferencial? El tema es que los trabajadores, para llegar a 60 años, primero tienen que vivir hoy. Ese es el gran problema. Y con la lastimosa situación de que cuando se pensionen, por ejemplo, un trabajador que tiene ahorrado 1 millón de pesos, imaginemos que le tocan 10,000 pesos mensuales, el primer mes le van a dar 10,000 y el banco se va a quedar, la AFP se va a quedar con 990,000. Sin embargo, ese dinero que se queda de la AFP va a generar dinero con el cual pagar la mensualidad del ahorrante. Sin embargo, el ahorrante no va a recibir ni un peso de eso. ¿Estamos claros? O sea que todavía después que la persona se pensiona, las AFP están haciendo dinero y al final se van a quedar con ese capital. ¿Por qué? Porque el capital que le queda al ahorrante, ellos lo ponen a producir dinero y el dinero que le dan de la pensión mensual va a salir de qué? De esos intereses. Entonces, las AFP se quedarán con el capital de los ahorrantes. Esto, si nosotros observamos la mayoría de los artículos, y es lamentable que yo viendo, señores, pero esto es una trampa, esto es una burla a los trabajadores. Entonces, hay un refrán popular que dice, y perdonen que parezca chabacano en esta expresión, el que está lleno piensa que el otro comió. Es muy fácil hablar y el gobernador del Banco Central cada 4 años se pensiona con suma millonaria y sigue en el Banco Central. ¿Y cuánto gana el gobernador del Banco Central? ¿Y cuánto gana ese empleado del Banco Central? Entonces, ese es el problema, señores. Aquí, la persona que se opone a la entrega de los fondos de los trabajadores no han propuesto, no han realizado ni siquiera una propuesta viable que vaya en beneficio de los trabajadores. Por lo menos nosotros estamos hablando de un 30% y de un 20%. ¿Pero qué proponen ellos? El tema es que ellos están cerrados. No se pueden tocar esos fondos. Están cerrados en proteger esos recursos. Pero sí para ellos. Sí. Vamos a escuchar a Joel entonces, Máximo. La devolución de los fondos para los trabajadores es malo. El gobierno no es malo. Para los empresarios no es malo. Entonces, esto es un círculo vicioso que lastimosamente en nada beneficia a los empleados. Vamos a ver la óptica de Joel. Mira, si bien es cierto que hay muchos actores de la vida nacional, políticos y economistas, algunos expertos, entre comillas, que vemos con una defensa falsa. Y es una defensa falsa y tú dices, ¿y por qué estos elementos, inclusive del sector que debería encabezar, que es el sector laboral, tampoco ha habido una propuesta idónea
para aquellos líderes que están afiliados a sus sindicatos. De ahí tampoco ha habido una propuesta hegemónica en beneficio de los trabajadores, de la gente que ellos dirigen. Entonces, en ese sentido, hay que analizar este tema con mucha delicadeza para que nadie se vaya a ofender, pero hay una realidad latente que vive en mi país, que es el de ustedes, y es que hay una sociedad que hemos descubierto. Muchos sabíamos, yo sé que usted, Botello, que es un hombre informado, al igual que los demás amigos, y uno también piensa cosas, pero ahora, en este momento, la sociedad está despertando y no menos que tarde, hay que buscar una solución y ojalá que esa solución llegue rápido, porque la sociedad dominicana le está pisando los talones a esa sociedad, a esos vínculos entre el sector empresarial y el gobierno, inclusive algunos sectores de la vida nacional, y es por eso que es una defensa falsa, porque defender, yo entiendo que se puede, de hecho, yo te decía a ti en conversaciones, Botello, que de inicio la propuesta nuestra como técnico no fue tocar los fondos de pensiones. Nosotros propusimos el 40% de la ganancia de lo que tiene el sistema dominicano de seguridad social creado, que son 18 años. Ya mayor de edad, 18 años cumplió el 9 de mayo. Entonces, ¿qué sucede? Palabras, ellos vieron esa propuesta como una palabra necia, oído sordo. Esa propuesta la hicimos a inicio de la pandemia, pero antes de la pandemia, en febrero, recuerdo, y pueden googlear, nosotros solicitamos eliminar las AFP. Lo pueden buscar en febrero en los periódicos de circulación nacional. ¿Y por qué? Porque es que lo que se ve venir, es un asunto catastrófico para nuestro país. Señores, es que inclusive la gobernanza, lo que nosotros estamos haciendo aquí, en este momento, es un acto nacional. Y por eso te felicité por tu organizar esta serie de debates. Porque estamos hablando de que en nuestra República Dominicana exista la paz social. Y la paz social hoy en día peligra porque sectores poderosos quieren todo para ellos siendo inhumanos en un momento que la gente está muriendo de hambre. Entonces yo pienso, Botello, que esa defensa falsa de esos actores sociales, políticos, laborales y expertos entre comillas, y digo expertos entre comillas porque ellos están manejando la cosa pública y sin embargo manejando la cosa pública estamos observando ahora, tal y como decía Máximo, que el seguro de desempleo no se ha creado, 18 años del sistema, la ley lo mandaba, el régimen contributivo subsidiado, Botello, pendiente de entrar en la ley, que es el régimen más importante, porque aquí todos sabemos que más del 50% de la población dominicana tiene empleo de chiripero, se la busca, o muchos profesionales, abogados, ingenieros, que no entran al sistema porque no están organizados. Es menos de un 50% que están afiliados al sistema y somos más de 10 millones de habitantes. Entonces, nosotros pensamos, y creo que están todavía a tiempo, de retirar esa defensa falsa del escenario político-social, porque la sociedad está despertando. Y yo pienso que para este gobierno o el que venga, y los técnicos que están y los que vienen, tienen solamente un compromiso, y es mejorar las condiciones y casarse con la gloria, con los y con la familia dominicana. En las condiciones actuales no se puede sostener esa defensa falsa que tienen algunos actores que, como tú citaste, es por un asunto de beneficio personal y nosotros ya tenemos las informaciones. Bueno, nos quedan 2 minutos a cada uno de conclusiones para cerrar este panel. Vamos a escuchar al doctor Frank Martínez en esta parte conclusiva y su visión final de hacia dónde va la lucha. Yo soy
un promotor ferviente de las luchas, y en este caso la objetividad que tiene esta ruta indica de que tiene que ir una corriente favorable como la que estamos creando, socializando el tema, llevando el contenido a las personas y diciéndole que habrá en algún otro lado que dirá eso no se va a conseguir. Pero aún así, yo soy también un promotor hacia de la esperanza, creo en la lucha, creo en la acción, creo en el carácter, y la peor diligencia es la que no se hace. En estos momentos hay de por medio una lucha para lograr un común, ayudar, contribuir con los trabajadores, y no tiene que ver nada con asunto de populismo ni de política. Eso es un problema social de la República que no puede quedarse a ser ni de coyunturas ni de discreción. Es un problema profundo que requiere también que el líder político y empresarial entienda que si al final esto no logra, pudiera generar un estallido social, y nosotros queremos que eso ocurra en Republicana, pero desde desesperada, sin ninguna salida, pudiera ir una posición muy fuerte, y eso es una provocación que está llevando. Lo último que ocurrió, estos 40,000 pesos, eso es una provocación de que está en crisis. Máximo. Realmente, a veces de mi culpa, como abogado, uno muy interesado de realmente todos estos años en analizar a profundidad la ley del 85. Pero viendo, siempre tenía alguna cuestión, pero luego de esta pandemia, y lo que ha traído esta pandemia es que ha despertado la sociedad. No antes, en todos los procesos de reforma de esta ley, había habido una avalancha de ciudadanos y de personas que se han pronunciado en las redes sociales. Es obligado que el tema de las AFP se haya colocado en la agenda nacional, y ya con eso nosotros lo ganamos. Fíjense que cada día son más las voces que se suman de personas y políticos que estaban en este proyecto. A mí alguna persona me decía, bueno, eso es una utopía, y yo, como decía Fran, yo soy de lo que nunca se comienza, nunca. Ya nosotros estamos ganando. ¿Por qué? Porque hemos logrado que este tema se coloque en la agenda nacional. Hay 2 proyectos en el Congreso. Ahora, no podemos desesperarnos. En una carrera de fuerza, resistencia, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho, primero, porque estamos haciendo esta propuesta en reclamo de los trabajadores, ¿verdad? En ese caso tenemos la razón, aunque no siempre la razón prima, porque hay muchos desencontrados, pero a la persona, a los afiliados de la FP que no se sigan apoyando este proyecto, que algo bueno va a salir. Ya tenemos 2 proyectos en el Congreso y muchos políticos de alto nivel que se han pronunciado a favor de esto. De manera, yo creo que ese proyecto de la AFP, el curso en uso, sea el 20 o el 30, se va a aprobar, y que después que se apruebe, nosotros debemos abocarnos a hacer una reforma profunda e integral, tomando en cuenta, y ya yo voy un poquito más lejos de los planteamientos que hacía anteriormente, tomando en cuenta y pensando en la posibilidad de que eliminemos las AFP definitivamente. Porque, dice Joel, todos esos millones que se gana la AFP podría servir para el fondo, el segundo, para las pensiones solidarias, y para darle mayor beneficio, y que al final los ahorrantes tengan un mayor monto para la pensión al final de sus días, vivir los 12 años que le quedan con una mejor calidad de vida. Joel. Mira, hay, ya para finalizar, gracias a Tom Fran y a Calzado, porque esto es bien hermoso, y es como decimos que creamos canal social desde acá. Nosotros creamos el tema de los 40,000 millones de pesos, lo tocamos así, lo tocamos así, pero pienso que de parte del gobierno y de parte de esas 4 AFP, es un descaro. Porque según las informaciones que el Estado Dominicano tiene dinero para resolver el tema, están en la Reserva Nacional. Exactamente, muchísimos recursos económicos. Como el gobernador. Un préstamo que se aprobó, entonces yo me pongo más 300, más 140, de desastre, de emergencia, y todo esto, no sabe cómo es, todo lo que las donaciones que recibió. Exacto, no lo entiende. Y lo que estamos viendo en los sectores, muchos activos políticos fumigando, un ministro también yendo a fumigar, y tú dices acá, pero, o sea, tú no estás viendo maquinarias de alto impacto,
países. Yo no quiero entrar en ese tema, pero a mí me pareció ese asunto de 1.000 millones de pesos es muy delicado y pienso que ofende a la clase trabajadora nacional. Y desde acá hacemos un llamado para que se reproduzcan estas informaciones de que ya está bueno. Ojalá que mañana, cuando en la alusión del presidente, que creo que va a hablar, toque estos temas, porque hay una sociedad latente que sufre, que hoy en día, cuando viene a ver, no hace nada y que mañana quizá no tenga sus alimentos para sostener su familia. Y estos son los temas de nación que necesita el pueblo dominicano que se toque. Con respecto a las AFP, pienso que ese 30% vamos a conseguir con la ayuda de Dios, y tú, como muy bien estás haciendo, con un conjunto de distintos amigos de la nación, para que apoyen este proyecto y que se queden hermanos, abiertos. No que pase como pasó en enero, que cuando modificaron la ley, fueron a 10 años, ese 0.2% de beneficio de esas empresas, que lo hicieron ellos, porque amarran sus cosas desde arriba. Y entonces, esta ley, cuando se otorga el 30%, hay que dar esos candados abiertos, que modifiquemos la ley de seguridad social. Tal y como dice Máximo y el profesor Frank, no es un asunto de política, es un asunto de un reclamo social que está haciendo nuestra República Dominicana en lo más difícil que ha vivido. Y hay un tema fundamental, y es respecto a toda esta serie de temas que siendo esa defensa falsa. Y yo pienso que ya está bueno, y que este tema se presta de una u otra manera a hacer los aprestos para ya subsanar con los que tiene esta ley y poder brindar al pueblo y a la República Dominicana una ley de seguridad social inclusiva. Y es lo que se va olvidando. Cuando se modifica la ley Botella y pongan los candados, como esas prisiones van a ser mínimas, mira, el Estado se ha beneficiado tanto con el manejo de los fondos, que lo tienen. O sea, ellos tienen más del 70% de los económicos. Hay una propuesta que públicamente te la vamos a entregar, y es para el Estado, para poder garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Hay una propuesta nuestra que el Estado debería promover el 2%, de trabajadores a poder aportarlo. O sea, es como dice, quitarle ese 2%, tratar de eliminar ganancias del sector privado y dar un 2% a los trabajadores para que tengan pensiones dignas. Solo así, por la ley, cuando la modifiquemos, que los trabajadores tengan pensiones mínimamente de 15, 16, 17 mil pesos para que puedan cubrir necesidades básicas de nación en 13 años, porque en su defecto serán en menos de 5 mil pesos. Gracias, Joel, gracias, Fran, Máximo. Y yo en esta parte final le voy a decir lo siguiente. Oigan esto para que no se caigan de espalda. Oigan lo que voy a decir. ¿Ustedes saben para qué son los 40.000 millones que recibió el gobierno? De esos 40.000, 10.000 millones de pesos se lo van a repartir a los trabajadores. Ellos están buscando la fórmula de ver cómo ganan simpatía entre los trabajadores. Se está hablando de un bono para los trabajadores. Se está hablando de algún mecanismo para hacerle llegar un dinerito a los trabajadores que puedan resolver algunos problemas, y los otros 30.000 millones de pesos, eso lo van a aplicar en la campaña política. Y por ahí viene el presidente mañana. Oigan bien, por ahí viene el presidente mañana. En la mañana el presidente Leonel Fernández, el presidente, tiene una rueda de prensa en torno a los fondos de AFP. Vamos a escuchar cuál era el replanteamiento del presidente Fernández, porque yo recibí una llamada del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, en donde me reafirma que su bancada asume el proyecto como lo ha asumido el Partido Reformista, con algunas observaciones, porque es normal que un proyecto de ley se le hagan observaciones, se le hagan modificaciones. Por ejemplo,
hemos planteado la recapitalización de ese dinero para que no lo paguen los trabajadores, sino que en estos 13 años que queda todavía de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio de los trabajadores, en estos 13 años para recibir la primera pensión, que de esos beneficios y de esa ganancia que tienen esos empresarios, dueños de AFP, que se recapitalice ese dinero y que no afecte el tamaño de las pensiones. Si su preocupación era las pensiones, ya no va a ser afectado. Y como bien ustedes decían, no hemos escuchado todavía el planteamiento de nada. Pero mañana comienza un nuevo escenario en el tema de la AFP. Vamos a escuchar en la mañana al presidente Fernández y vamos a escuchar en la noche al presidente Danilo Medina para que ustedes vean por dónde van los fondos de pensiones. Al final, todo lo que está ocurriendo va a dar al traste con una revolución de la clase trabajadora, en una reforma integral de la ley 87-01 y en una abolición por completo del sistema mafioso de AFP. De manera que, señores, de verdad que le agradezco a don Fran, le agradezco a Máximo, Joel, y espero que podamos compartir en el trayecto de todos estos reclamos que tienen los trabajadores y decirle a los trabajadores que a las comisiones apoderadas le quedan 12 días para rendir el informe. Y si en 12 días ellos van a pedir una extensión de plazo. Esa extensión de plazo en el hemiciclo, los diputados que apoyan la lucha y que apoyan el proyecto, tenemos que rechazarlo. ¿Por qué? Porque en 30 días, si no se reúnen, es porque a ellos no les importa la situación de un pueblo. 30 días de miseria, 30 días de necesidades son suficientes para uno morirse. Para que un diputado me diga a mí que no tuvo tiempo para reunirse y entregar un informe. Ni la Comisión de Salud ni de Seguridad Social se han reunido todavía. Se reunió la de Hacienda y no hubo quórum. Para el lunes están convocando una reunión. Entonces vamos a ver qué pasa el lunes, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué pasa en la noche y nosotros como personas que nos hemos identificado con esta lucha, con este reclamo y con una reforma integral a esa ley de seguridad social y que rechazamos todas estas inequidades, nos mantenemos atentos como la sombra, como la pesadilla de esta clase mafiosa para que le demos soluciones positivas a nuestro pueblo. De manera que, señores, muchas gracias. Pasen buena noche y bendiciones.